Hola, esta es la Escuela Teológica Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández y en esta ocasión estamos trabajando la clase de deberes pastorales y hoy especialmente el capítulo 7. Vamos a iniciar con una oración. Gracias te damos, Padre bendito, por la oportunidad de estudiar y preparar el ministerio, nuestro ministerio, en especial en el caso pastoral. Gracias por la bendición de tener herramientas, elementos que nos puedan favorecer y ayudar a tener un servicio y un ministerio más eficaz. Te pedimos por quienes podrán seguir este estudio y los que hemos estado trabajando para que pueda tu iglesia también ser bendecida. En el nombre de nuestro Señor Jesús es nuestra oración. Amén. Como mencioné, estamos sobre la clase de deberes pastorales. Esta es la escuela teológica porque son clases que estuve cursando hace tiempo en el Seminario Teológico Bautista Emanuel y pues de ahí soy egresada y estoy deseosa de compartir aquello que ya pude recibir de bendición. En esta clase tuvimos como libro de texto El secreto del éxito pastoral y el autor Brooks R. Faulkner. Y en este día vamos a avanzar a lo que es el capítulo 7 que se titula Administrando el tiempo, cómo aprovechar cada minuto. Para introducción, lo que nos sitúa es en este pasaje de Eclesiastés 3:1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y la parte que se enfatiza un poco más es todo tiene su tiempo. Esta es la parte que tiene. Y voy a conectar la energía para que no nos vaya a agotar en el transcurso. Tenemos también el texto de Efesios 5:16 que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Uno de los bienes más preciados que tiene el hombre es el tiempo. Es posible sacarle más provecho con una actitud adecuada y un poco de esfuerzo. Este capítulo habla acerca del tiempo y cómo usarlo sabiamente. Entonces hablaremos del uso del tiempo, cómo podemos usarlo sabiamente. Ese es el énfasis de este capítulo. Dice, en el Nuevo Testamento se usan dos palabras para tiempo, kairos y cronos. Kairos significa un tiempo fijo o ya cumplido. Cronos significa el tiempo informal, lleno, cumplido completamente. En el texto de Mateo 12:1 está usando el término kairos. Dice el texto, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. En este caso, la palabra tiempo fue kairos. Dice que fue un tiempo particular en la vida de Jesús. Ocurrió en un tiempo específico. No me pude contener el deseo de investigarlo en los diccionarios hebreo y griego de Strong y encontré que es una ocasión, es decir, tiempo determinado o apropiado. También se puede entender o traducir como oportunidad conveniente, oportunidad debida. Es una temporada corta o mientras, es un espacio corto de tiempo. Tiempo también, la palabra en sí misma. O habla de un rato, es un tiempo particular, ¿verdad? Ahora, en el caso de este otro texto, Lucas 1:57, se está usando el término cronos. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. En este caso, el tiempo dice que es cronos, se usa aquí porque significa para Elizabeth un tiempo de regocijo, un tiempo de cumplimiento.
Igual, al investigarlo en los diccionarios hebreo y griego de Strong, encontré que es un espacio de tiempo que designa una ocasión fija o especial y que denota un periodo particular o intervalo. Dice, por extensión, sería una oportunidad individual y por implicación, demora. Es una forma de verlo. Siempre me parece a mí interesante no solo tomar una de las diferentes posibilidades que tiene la traducción. De pronto el abanico nos ayuda a ver una forma más global de este concepto y por lo mismo me pareció también interesante hacerlo el día de hoy. Dice que quienes funcionan con el concepto kairos del tiempo pierden una perspectiva positiva del resto de las actividades del día si una de las partes se rompe o es pasada por alto por otra persona. Si queremos pensarlo así, entonces como que queremos que cada cosa tenga su lugar y si algo no funciona en eso, entonces ya se nos rompió la perspectiva positiva. Dice, un pastor debe ser un buen mayordomo del tiempo sin convertirse en su esclavo. Ser buen mayordomo pero sin esclavizarse a ese tiempo. En el caso, el concepto cronos del tiempo es cuando vivimos el momento. Quien es capaz de vivir su tiempo en el cronos puede capturar el gozo del momento que pasa y llenarlo plenamente. Lo ve como un tiempo en el que Dios actúa en cada momento. Esta otra forma ve como más de tipo global el tiempo que está viviendo y lo aprovecha al máximo, está pleno ahí. No es seccionado, donde se pierde uno, se pierda todo, en esas diferentes actividades de ese día, por ejemplo. Aquí cualquier detalle en sí mismo es completo, es lleno, completo. Entonces, cuando se vive bajo este concepto de cronos, tiempo en el concepto de cronos, dice que se entiende la belleza de detenerse para acariciar un perro, hablarle a un niño, escuchar noticias de un amigo o escuchar una queja, sin lamentarse de haber perdido el tiempo. Cualquier cosa que se está viviendo le parece en sí misma completa, feliz, cumplida el plan, el propósito. Este sería en el caso bajo el concepto cronos. Vivir en este tiempo, concepto de cronos como tiempo, dice que es como quien cree en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y lo que resalta entonces es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este sería el concepto de vivir en el tiempo con el concepto cronos. Algo que nos va a ofrecer este estudio, este capítulo, es el uso eficaz del tiempo. El uso eficaz del tiempo. Nos dice que hay algunos factores que sirven de guía a un pastor que busca hacer un uso más eficaz de su tiempo. Entonces, ¿cuáles van a ser estos factores? Nos va a ofrecer factores que sirven de guía para aquel que está buscando un uso más eficaz de su tiempo. Uso eficaz de su tiempo. En la A tenemos tenga una visión general. Tenga una visión general. El pastor tiene la responsabilidad de dirigir el trabajo total de la iglesia hacia la meta aceptada por todos. No puede estar en todas partes al mismo tiempo, pero sabe cómo está funcionando el trabajo. La iglesia acuerda y el pastor
lleva a cabo en las funciones que le corresponde. No puede abarcar todo en todos los momentos, pero puede saberlo todo al estar al conocimiento, tiene el conocimiento de cómo está funcionando todo dentro de la iglesia. Esa parte es algo que a él le toca hacer. Y así le funcionan las responsabilidades, así es que funcionan sus responsabilidades. Luego nos dice que para ahorrar tiempo y aprovecharlo al máximo, el pastor debe tener una visión general de todas sus responsabilidades. Le ayudará a hacer una lista para examinar todo lo que debe desempeñar. De pronto en este punto nos hace referencia a las tareas personales que van a aparecer al final del estudio, como una herramienta que va a poder usar para apoyar esta lista que debe examinar, donde debe examinar todo lo que desempeña. Esperamos al final le podamos dar una revisada para que sea algo que podamos compartir también en este video. En la letra B, otro factor sería establezca prioridades. Establezca prioridades. En el trabajo pastoral de la iglesia significa hacer un juicio cabal. Como pastor, conoce mejor cuáles son las necesidades prioritarias de su tiempo. Debe establecer un plan en el uso de su tiempo. Por ejemplo, si tiene que dedicarse a la comunión de la iglesia, eso le daría prioridad. O si tiene que dedicarse al evangelismo, él mismo y los miembros, entonces abarcaría esa parte como su prioridad, en base a las prioridades. Aquí nos ofrece una lista de necesidades prioritarias, es decir, un formato que puede usarse por semana, en este caso del 21 al 28 de enero de 2024, y la lista abarca del 1 en adelante, pero tiene que dar prioridad el número 1 y así sucesivamente, darle un orden prioritario. Prioridad significa que algunas cosas reciben atención antes que otras. Y luego el doctor Lewis, yo diría Lewis, pero cuando lo pongo en el traductor para ver cómo suena, me dice Lewis Rhodes. Entonces me quedé un poco más inclinada a Lewis Rhodes. El doctor Lewis Rhodes nos ofrece este pensamiento. Dice, el peligro toma prioridad sobre el descanso. El disfrute debe esperar hasta que el hambre sea satisfecha. El alimento esperará hasta que el enemigo que ataca sea rechazado. Estar vivo es más importante que estar contento. La preservación propia es instintivamente un orden prioritario. Entonces, hay una manera de experiencias, de vivencias que necesitan dar prioridad. Y él nos ofrece una manera. Algo interesante de este pastor, voy a despejar aquí para compartirles. Encontré que el doctor Lewis Rhodes lo encontré como pastor de la Iglesia Bautista de Broadway y encontré este volante que estaba en una de las páginas de noticias o de publicaciones del presidente F. Kennedy. Entonces estoy entendiendo que debe ser un suceso de aquella época, ¿no? Bueno, el detalle de esto es que dice, sigue a la multitud a la Iglesia Bautista de Broadway y luego nos da la dirección. Dice la iglesia, the church in the heart of the city, for the hearts of the people. La iglesia en el corazón de la ciudad, para los corazones de la gente. Y la parte que me gustó de poder compartirles esta ilustración que encontré, es que nos presenta el horario de la escuela dominical, el horario del culto de adoración de la mañana,
Y luego el horario de la unión de preparación, de la unión de adiestramiento, que esto sería por las tardes, que era la manera en que nuestra primera iglesia bautista de Guadalajara lo llevaba a cabo y que hasta la fecha entiendo que todavía lo lleva a cabo de esa manera, tienen ese programa de preparación. Que yo estaba recordando que en esa unión de preparación yo me formé en presentar temas al frente, éramos equipos y nos tocaba cada semana uno de ellos, entonces nos preparábamos para dar el tema frente a los demás. No era un consejero el que nos daba, él simplemente daba una recomendación al final de la exposición del tema y siempre estaba yo de adolescente y luego ya en jóvenes. Estuve trabajando en esas áreas de exponer, entonces me adiestré en esa unión de preparación en hablar en público. Y luego mencionábamos el culto de la noche, el de adoración en la noche. Lo que me llamó la atención también de este volantito es que habla de los temas de los sermones de este día. Dice que a las 11 de la mañana, a Popish President es una pregunta que dice un presidente papista y lo basa en Romanos 13 del 1 al 8. Entonces luego habla de broadcast over Washington Radio. Entonces al parecer había una estación de radio que lo estaba difundiendo. Y ya en la noche, his name is McCormick Savick. No le entendía a esta última palabra porque es muy elaborada. Pero luego te dice, trae tu Biblia para todos los servicios y aire acondicionado. Bueno, la verdad se me hizo algo gracioso, agradable para compartírselos porque, bueno, es una época que ya pasó, ya tiene años, pero me parece que nunca pierde la efectividad de sus recomendaciones. Y eso es lo que quiero rescatar y quiero animarles a rescatar, que no le pongan la etiqueta de viejo pasado de moda, sino que lo vean como una herramienta útil todavía, hoy en día. Sobre todo porque nos está hablando de cómo ser eficaz en ese ministerio pastoral. Y en esta ocasión, en cómo ser eficaz en el uso del tiempo. Estableciendo prioridades, dice allí, ¿no? Y es el que nos está hablando de cuál es el rango de prioridades. Dice, se ha escrito mucho sobre cómo fijar las prioridades. Aquí tenemos a alguien más que nos va a compartir algo. Dice Frank Becker, sonaba más como una A cuando lo escuchaba Badker. Presenta un método de establecer prioridades. Ahí le llama la idea de $25,000 en su libro que escribe, ¿no? en su presentación. Les voy a narrar, no lo pude transcribir, pero lo voy a narrar con las palabras más concretas, diría yo. Habla de un experto en eficiencia. Ofrece sus servicios al presidente de una compañía de acero, quien le pide darle algo para moverlo a hacer las cosas que ya saben que tienen que hacer. Las indicaciones que le da, dice, debe anotar las 6 cosas más importantes que debe hacer al otro día. Luego, nombrarlas en orden de importancia. Por la mañana, o sea, al día siguiente, debe comenzar a trabajar en la número 1 hasta terminarla. Luego empezar con la 2 hasta terminar. Hacerlo hasta la hora de salir. No importa si solo termina con 1 o 2, serán las más importantes. Las otras pueden esperar. Y luego le argumenta algo, dice, si no puede terminar con este método, tampoco lo hará con algún otro. Sin algún sistema, no habrá decidido cuál es la más importante. Y luego ya continúa con sus indicaciones. Le dice, hágalo cada día. Que otros lo prueben cuando esté convencido de su valor. Cuando usted esté convencido de su valor, que otros lo prueben.
Pruébenlo tantas veces como quieran. Y cuando le está terminando este argumento, le dice, si usted considera que le sirvió en algo, puede enviarme el pago que usted decida que vale esta recomendación. Y resulta que cuando este presidente de esta compañía lo pone a prueba, se da cuenta de la efectividad y le envía un cheque con $25,000. Entonces, Frank la terminó llamando la idea de $25,000. Pero entonces nos están regalando $25,000 en consejo. Eso es lo que quiero compartirles. Este Franklin Lyle Badker fue un vendedor y fue autor de libros de autoayuda. Aquí en el que nos recomienda esta narrativa que estábamos leyendo, se titula How I Multiply My Income and Happiness in Selling. Cómo multipliqué mis entradas y mi felicidad a través de las ventas. Encontré una presentación del libro en internet y su imagen para identificarlo en persona, como persona. Pero bueno, avanzamos entonces, estamos con los factores. El siguiente factor lo titula Organice sus actividades. Organice sus actividades. Solo establecer prioridades no es suficiente. Debe hacer un horario de trabajo basado en ellas. De acuerdo a la experiencia, asignar un tiempo a cada actividad. Escríbalo. Arregle su tiempo para cumplir con el tiempo específico, para cumplir las demandas establecidas. Cada actividad es una prioridad y hay que ponerle un tiempo. Como hay experiencia en las actividades que hacemos, vamos a entender cuáles van a requerir de más tiempo, cuáles de menos, entonces se van a ir ubicando por un tiempo y esforzarse por cumplirlas en ese tiempo, 10 minutos, 1 hora, etcétera. Y estar basada en la programación que se hizo. Esa es la indicación. Aquí tenemos otro aporte. Este es una poesía que dice: yo tengo solo 1 minuto, solo 60 segundos en él. Arrojado sobre mí, no puedo rehusarlo. No lo busqué, no lo elegí. Debo sufrir si lo pierdo, dar cuenta de él si lo abuso. Solo 1 pequeño minuto, pero contiene la eternidad. Quien nos comparte este pensamiento es el doctor Leslie B. Flynn, que es un autor prolífico de más de 30 libros. Es un expastor de la Iglesia Bautista Conservadora Grace en Nanuet, Nueva York, donde sirvió durante más de 40 años. En uno de sus libros, porque no tengo claro si es en este, dice How to Save Time in the Ministry, pero creo que sí lo es. No me acordé muy bien, pero igual era mi búsqueda de lo que se relacionara con él. Y encontré precisamente esa portada de ese libro. Este sería el aporte que nos hace el pastor Leslie Flynn. En otro factor que nos incluye el uso eficaz del tiempo, nos dice cómo agrupar las tareas similares. Es otro factor, agrupar las tareas similares. Deben ser agrupadas juntas, programadas en la medida de la prioridad. Que en la misma prioridad, pero deben ser juntas en la medida de la prioridad. Por ejemplo, dice hacer toda la responsabilidad de una vez y así ganar tiempo y frustración. Yo no sé por qué frustración, pero creo entender que tiene que ver con la frustración que da tener que estar contestando correspondencia, ¿verdad? Entonces, esa parte es algo que, bueno, siempre la ayuda de una secretaria es más efectiva en esto. Cuando hay que hacerlo uno por uno, bueno,
Hay que tomar mucho tiempo para eso porque tienes que organizar todo lo que vas a escribir. Bueno, otro factor. Este es simplificar. Simplificar. Si uno aprende cómo hacerlo, se hace mejor y en menos tiempo. Entonces hay que aprender a hacerlo para hacerlo mejor y hacerlo en menos tiempo. Simplificar su trabajo puede ayudarle a convertirse en más eficaz con el potencial que tiene. Y luego nos ofrece una pregunta: ¿cómo se hace? Y nos da algunas orientación de cómo hacerlo. En el 1 hay que contestar preguntas. Dice, ¿es realmente necesaria esta actividad? En el 2 dice, ¿cuáles son los fines de esta actividad? En el 3, ¿puede ser eliminada alguna parte? Si es sí, ¿cuál? ¿Cuál parte? En el 4, ¿dónde debería realizarse esta actividad? En el 5, ¿cuándo debería realizarse? En el 6, ¿quién podría hacerlo en lugar o además de mí? Y en el 7, ¿cuándo daré el primer paso para mejorar esta tarea? Este sería el aporte que estaríamos recibiendo en este hecho de simplificar, ¿ok? Avanzando al siguiente factor es prepárese para lo inesperado. Prepárese para lo inesperado. Nos dice que al programar sus actividades prioritarias debe dejar un margen para lo inesperado. El trabajo del pastor está sujeto a emergencias, interrupciones y cambios rápidos de dirección. Estará bien preparado ante una crisis sorpresiva. Entonces, dejar un margen para lo inesperado lo hará preparado a esas crisis sorpresivas que llegarán. El nivel de ansiedad de un pastor puede bajarse si recuerda que la mente humana puede atender 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Los educadores lo dicen, de hecho ellos dicen que se pueden aprender y ejercitar o ejecutar 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Ellos dicen eso. El cerebro es un instrumento milagroso capaz de hacer mucho más de lo que le atribuimos. Aquí me trae a la mente lo que se dice que la mujer puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero se dice que el varón no. Entonces, para las recomendaciones que se dan a pastores, entonces creo que podría considerarse un mito si realmente se le puede aplicar este pensar y este desarrollo que nos está ofreciendo aquí. Vamos a otro factor. Este es, considere el ciclo de la energía humana. Considere el ciclo de la energía humana. Dice que el horario de un pastor debería ser arreglado de acuerdo con su ciclo de energía diaria. Hay momentos en que está al máximo y otros al mínimo, en que tenemos la fuerza para mayor concentración que en otros momentos. Entonces hay un momento del día que hay más energía y más concentración. Entonces ahí es donde nos está alertando y orientando. Aquí tenemos a Norman R.F. Maier, que sugiere la tabla de eficiencia personal para identificar y localizar las horas cumbre de energía en el ciclo de trabajo. Aquí recomienda examine si en alguna manera es similar a la suya. Luego, identifique las actividades que hace en esas horas cumbre. La parte que recomienda o pone como observación dice, podría mejorar su eficiencia personal si hiciera las tareas difíciles en esas horas de alto nivel de energía. Los niveles, aquí ya es donde esta es ya su postura. Los niveles más productivos ocurren durante el día antes del almuerzo y luego del almuerzo. Esta es la observación que nos ofrece Frank, que es
antes del almuerzo, que es a eso a mediodía, entendiendo que esto viene con el horario de almuerzos al mediodía, y después, inmediatamente después de ese almuerzo. Pero que por el metabolismo de cada persona, este nivel alto de energía puede diferir. Depende del metabolismo de una persona, es que puede no favorecerle en ese rango de ubicación en el tiempo de su trabajo. Aquí hace esta mención, dice: el pastor, preocupado por su programa de actividades del día basado en las prioridades, identificará su ciclo de energía diaria y colocará las tareas más difíciles en las cumbres y las más fáciles en los declives. O sea que le da bastante importancia a que el pastor mismo descubra cuál es su nivel de energía, su ciclo de energía más alta y su ciclo de energía más baja, porque va a un momento de cúspide, de cumbre y declive. Siempre va a haber en el día esto, sobre todo hablando del trabajo. Sigue haciendo recomendaciones. Fije el tiempo para cada tarea. Durante el día, deténgase a ver lo que está haciendo. Se hace referencia a que observes razonando lo que haces y lo cuestiones. Esto lo estoy haciendo. Y parte del cuestionarlo es si va en horario, si las cumplió esas tareas al tiempo establecido, porque se pidió que se estableciera un tiempo. Si puede hacer algo para ponerse en horario de nuevo. Si se descubre que ya me fui del tiempo, se da el momento de parar para poder decir cómo lo puedo recuperar, cómo me puedo poner al horario que corresponde, ponerme al día con el horario que tengo de nuevo. Esta sería la tabla, y este es Norman Raymond Friedrich Mayer. Él es un psicólogo experimental estadounidense que trabajó principalmente en la Universidad de Michigan. Esta sería el porcentaje de productividad. Este sería el porcentaje de productividad. Aquí estamos avanzando hacia el 100% en la parte elevada. Y en la parte baja es el horario de trabajo, de horas trabajadas. Entonces tengo aquí del 1 hasta el 10, y la parte donde menciona esta, que es la tabla de la eficiencia personal, tiene el centro el almuerzo, que estamos hablando que es a la media mañana, ¿no? Por el inicio de las horas de trabajo, si nos fijamos, es a la media mañana. Y esa es la parte que se está proponiendo, ¿no? Como alguien que ya ha experimentado esta etapa, ¿no? Ok, avanzamos. Este otro factor dice: evite las cosas que hacen perder tiempo. Evite las cosas que hacen perder tiempo. Esté alerta de las pérdidas de tiempo. Un proyecto favorito o tarea intrigante puede consumir tiempo antes de descubrirlo. Evite las distracciones controlándose a sí mismo. Pregúntese si esa tarea es necesaria, si toma el tiempo debido o si toma demasiado. Evite detalles innecesarios y enredarse a sí mismo en formalidades en que pierda el tiempo. Aquí la parte que me pareció emocionante es el hecho de que de pronto yo me divierto haciendo algo y eso pudiera de alguna manera, sin darme cuenta, hacerme pasar el tiempo, ¿no? Que de hecho lo viví este domingo, estoy clara de hecho, pero sí hace que ser minucioso de pronto pudiera ser muy entretenido, tener, dice, las formalidades, las formas, estar en ella, detalles innecesarios que invierten mucho tiempo. Entonces recomienda que no se detenga tanto en eso, evitarlos. Y algo que me pareció un aporte más allá es que nos da una lista de esas cosas que pueden hacer perder el tiempo, y las va a ir enumerando. Ponen en la cabeza el teléfono,
como una de esas cosas que pueden hacer perder y que estaría bien evitar. Dice, puede ser el mejor asistente o puede robar el tiempo del pastor para su ministerio. Saber cómo usarlo llega a ser una técnica altamente apreciada por quien desea usar sabiamente su tiempo. Peggy Rollason sugiere ideas útiles para ahorrar tiempo. Ahora vamos a ver lo que alcancé a encontrar de Peggy. Cómo nos sugiere algunas ideas útiles con respecto al teléfono. Lo primero que nos dice es que antes de hacer clic, es decir, antes de descolgar el teléfono pensando en un celular ahora, pregúntese, ¿es realmente necesaria esta llamada? ¿Hará que ganemos tiempo y esfuerzo? ¿Es una manera de completar el trabajo? Entonces, ya entendiendo que estas fueron contestadas en un sí, la número 2, prepárese de antemano. Haga una lista de las cosas que quiere decir y preguntas que va a hacer. En el 3, sea específico en lo que dice que contribuya al propósito de la llamada. No pude evitar traer a mi mente mi experiencia cuando estuve en la iglesia de Nazaret, allí en Cuba, en La Habana, en La Víbora, así era la zona de La Víbora, que cuando yo presenciaba una llamada hacia otra persona, me llamó la atención que lo primero que se les pregunta es sobre la familia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está? Si algo había que resolver, si ya lo resolvió, si no sé cuánto, y se lleva un buen tiempo en eso de la pregunta. Cuando ya se agota todo el tema de la familia, entonces se dice, quería preguntarte tal cosa. A mí me sorprendió bastante. De alguna manera acá creo que no tenemos una costumbre en ese sentido. Vamos al grano porque somos un lugar donde se corretea todo el tiempo. Nos la vivimos correteando todo el tiempo. Entonces es más característico acá en nuestra zona, nuestra región, que se use el tiempo. Fíjate que esto, en el primer momento que le estamos llamando. Avanzamos, vamos al 4. Llame cuando esté seguro que la persona estará disponible. En el 6, fije un tiempo en el que recibirá llamadas y cúmplalo. Dígales a qué hora es mejor. A las 8 de la noche puedes llamarme. Sería esa más o menos la indicación. En el 6, seleccione sus llamadas. Si no es más importante, no deje lo que está haciendo. Vamos a ver que ahora estuviera sonando el teléfono, pero yo estoy trabajando en esto. No voy a dejar esto. Voy a dejar que suene y luego ya veré que si es importante va a volver a insistir en un momento más adelante. En el punto número 7, si tiene secretaria, dele la lista de las personas que sí atenderá ahora y las que lo serán después. ¿Cuáles sí me va? Si llama fulana, me la pasas. Ninguna otra, o se indica, no me pases la de fulana, la perengana, porque luego voy a hablar con esta persona, ¿no? Esta sería. Esta recomendación, no encontré una imagen de Peggy Norton Rollason, How to Find the High Secretary Job. Este es uno de sus libros, A Secretarial Guidance Booklet. Cómo encontrar el trabajo de secretaria adecuado, un folleto de orientación para secretarias. Pero de donde se toman estas recomendaciones es The High Pay Secretary, la secretaria mejor pagada. En esta aparece como el autora, ella sola, y en este otro que mencioné comparte, coautora con otra persona que no tengo muchas referencias de ella, encontré muy poco, no fue tan fácil, pero al menos sí logré la portada de que es el libro de donde tomamos estas indicaciones.
Otra de las cosas que nos está en este factor considerando para no perder tiempo es el número 2, las personas. Vean la importancia del orden que le dan. Hablando siempre de que le pone prioridad a las cosas, miren, las personas. Aquí dice que hay personas que caen de sorpresa y nos roban un montón de tiempo, que no tienen nada que hacer, que están solas y deben ser ministradas. O sea, no se les niega el hecho de que tener estas características necesitan de la administración del pastor, deben ser ministradas. Mientras esta administración consuma grandes cantidades de tiempo, hará una pobre mayordomía del tiempo. O sea que si consume todo su tiempo ministrar a estas personas, eso significará una pobre mayordomía de su tiempo. El pastor debe aprender a tratar con la gente con firmeza y cortesía. Hay que poder decirle no ahora, voy a buscarte en otro tiempo, voy a hacer esto más adelante, pero tratar de organizarlo en que no sea todo el consumo del tiempo en ese ministrar, porque viene a ser una de las cosas que lo que hace es que va a dejar de ser una parte y se convertirá en el todo, que de hecho más adelante lo va a mencionar con respecto de otras circunstancias. Otro elemento que menciona, otra cosa que se hace perder el tiempo, son circunstancias externas que no son motivadas por el pastor mismo. Aquí menciona que a veces se convierten en gran pérdida de tiempo y sugiere los aspectos como quien va a reparar el teléfono, reparadores del teléfono, los vendedores, gente que está ansiosa de recibir la atención del pastor, o sea, que no está tan necesitada en sí, pero quiere atención porque tiene necesidad de ser atendida por el pastor. También pone las situaciones de crisis, dice, y acontecimientos que siempre obstaculizan el tiempo del pastor, que de alguna manera no serían sus actividades cotidianas, sino como que momentos extras, circunstancias externas que de alguna manera no son el común, ¿no?, de sus funciones. Esta sería la parte que alerta, que son cosas que se alerta para evitarlas, para que no consuman tanto tiempo, se pierda tanto tiempo. La cuarta que menciona es el temperamento. Aquí me llamó la atención cómo usa este elemento de la conducta para evitar perder el tiempo. Dice que el temperamento y los estados de ánimo pueden consumir mucho tiempo. Ceder a ellos hará volar el tiempo sin propósito. Muchos pastores son activistas por naturaleza. O sea, su tendencia a estar activo es una situación emocional. Están satisfechos, ocupados en actividades, se sienten felices, ocupados. Que de alguna manera me vino a la historia, una historia de una ama de casa que está feliz haciendo actividades, sirviendo a su familia y se siente completa, feliz. Cuando deja de hacerlo, ya no completa ese gozo y cuando lo vuelve a hacer se siente como pez en el agua. Entonces, esta parte, en el caso del pastor, sus tareas y sus actividades lo tienen satisfecho, feliz. Se necesita disciplina para no ceder y completar esa tarea delicada y difícil. Ese temperamento gasta mucho tiempo. Si yo soy feliz en actividades, pero no me dedico a las delicadas y difíciles, entonces no me sirve este temperamento. Necesito tener disciplina para no ceder a esas. Créanme que en esta parte del tiempo que se hace perder el tiempo, me pasó que me puse a hacer ese juego en línea de la solitario y de las gemas y de todo eso, porque ya tenía días que no lo hacía y se me pasó el tiempo. Se me fue como si no lo sintiera. Hasta altas horas de la noche terminé y no sentí cansancio ni desgaste ni nada. Entonces ahí es donde me quedo pensando en todo esto y me hizo un golpe duro.
En este caso nos hace algunas preguntas como aconsejarnos, ¿no? Dice, ¿qué se puede hacer con esas cosas que consumen tiempo? Y nos dice que si alguna vale la pena, la decisión recae sobre el pastor. Nada puede reemplazar su buen juicio. Nada puede hacer a menos que el pastor decida enfáticamente que algo debe hacerse y luego dé pasos para completar esas decisiones. Quiere decir entonces que el pastor debe determinar que las cosas valen la pena, hay que hacerlas y entonces decidir hacerlas, porque entonces les va a dar un espacio y las va a completar. Fíjense que ahora me viene a la mente que en una de las predicaciones de la iglesia de Tlaquepaque, que era quien yo inicié pidiéndole apoyo para abrir este lugar como un centro de estudio, hacía énfasis en ese texto de todo tiene su tiempo y lo enfatizaba precisamente en el hecho de que no se quiere algo porque si se quisiera se le daría tiempo para hacerlo. Entonces nos dio ese golpe, de confrontarnos con el hecho de querer hacer algo, porque si tú quieres hacer algo le vas a dar tiempo y si no le das tiempo significa que no quieres hacerlo. Entonces eso exhibe nuestros intereses. Otra de las cosas que pone aquí en evitar qué hacer para no perder el tiempo, dice establezca metas. Entonces nos está orientando para evitar perder tiempo, establecer metas. Hace mención de un programa eficaz de actividades, que de eso se trata, hacer un programa eficaz de actividades basado en prioridades. Sería imposible sin metas. Si yo quiero hacer un programa eficiente o eficaz de actividades que yo baso en que es prioritario, va a ser imposible ese programa si no le pongo metas. Dice que sean realistas y alcanzables, específicas y sujetas a medida, o sea que se puedan medir. Intensivos motivadores para el uso del tiempo, que será fijado a cada una de ellas. Cada una de ellas va a tener un tiempo fijo para realizarse, entonces va a servir de un motivador, incentivarnos de manera motivante. En este caso estableciéndole metas. Entre la organización de esto, pues nos propone, haga una lista de proyectos a largo plazo y metas diferidas de día en día y una lista de proyectos a corto plazo que deben alcanzarse inmediatamente. Entonces, que se organicen día por día. Esa es la importancia de las metas, que van a tener una especificación de tiempo. Y nos dice que estas serán un recordatorio constante de responsabilidades para evitar y eliminar interrupciones y cosas que roban el tiempo y ayudarán a usarlo sabiamente. Poner estas responsabilidades en esa lista van a ayudarnos como recordatorio de qué no hacer y qué no hacer. Por lo menos yo de ayer para hoy, por eso quizá terminé más pronto de preparar las diapositivas para este video, porque ya no le hice caso a ese jueguito. Todo lo que gasté este domingo, yo creo que duró para toda la semana y para la pasada semana, porque no lo había estado usando. Y de pronto cuando lo veo me parece un remordimiento y una vergüenza, porque sí fue mucho tiempo. Ni siquiera me atrevo a decirles cuánto me pasé en eso. Y lo que me hace más sorpresa es que no me agotaba, no me desgastó en ese tiempo. El quinto elemento las cosas que nos están sugiriendo evitar para no perder el tiempo, dice delegar. Es una orientación de delegar, que en este caso delegar es alguna buena recomendación. Nos dice que todo lo que pueda hacer una persona más fácil y eficazmente, entrégueselo. Si lo puede hacer mejor que yo, entrégaselo. Nada hace ganar más tiempo que la delegación efectiva de responsabilidades.
Delegue en otros tanto como pueda. Defina bien las tareas y mantenga objetivos bien claros. Provea apoyo, vigile, anime y ponga controles de verificación efectiva de la delegación. Entonces ya habíamos visto en el otro capítulo el hecho de cómo delegar para poder tener multiplicación de manos y de actividades, tareas que se lleven a cabo. Entonces esta podría también agregarse en este rango de cosas que se pueden usar para evitar perder el tiempo, ¿no? La siguiente parte, la siguiente sección nos la está mencionando como señales de peligro ante esa perder o mal usar el tiempo. Estas señales de peligro para el mal uso del tiempo, que nos alerten que estamos usando mal el tiempo. Y con esto nos introduce que al examinarse a sí mismo en busca de síntomas de peligro por el mal uso de su tiempo, fíjese en algunas de las señales y luego ya nos las va a mencionar. Estas van a ser nuestras alertas para poder entender que ya estoy en ese camino de usar mal el tiempo. En la A nos pone trabajar extra constantemente. Trabajar extra constantemente. De vez en cuando existe la crisis ocasional e inevitable de exceso de trabajo. La señal es el exceso habitual, el constantemente. Es diferente al del hombre de negocios. El pastor razona que no tiene horas de oficina, pero para ser justo con su familia y sus amigos y consigo mismo y sus propias necesidades, debe tenerlas. El hombre de negocios tiene horario de oficina, sale a tales horas y deja todo tal como quedó. En el caso del pastor, él mismo razona, no tengo horarios de oficina, pero entonces se está haciendo claro que hay que ser justos con las personas con las que estamos en contacto, conviviendo, y son familia, amigos, y hasta uno mismo y nuestras propias necesidades. Hay que tenerlas. Bueno, en el caso del pastor hay que tenerlas. Se menciona que necesita horas de oficina regulares, visitas pastorales a horas fijas, entrevistar gente a horas determinadas y ajustar su tiempo cuando surgen crisis. El trabajo del pastor incluye ministrar en las crisis de la vida. Son su responsabilidad, pero no deben convertirse en rutinarias. El exceso constante de esas crisis significa hacerlas más que una parte. Este era el pensamiento que traía a mi mente hace un momento cuando mencionas que es parte de su responsabilidad, pero si a eso te vas a dedicar todo el tiempo, entonces ya no es una parte, ya es el todo, entonces ya no estás funcionando de manera correcta. Estás trabajando extra constantemente, más de lo que corresponde. Aquí menciona que empezar a funcionar en crisis constantes es un método de enfrentar el ministerio que en cuidado pastoral se llama irse a la cama con el paciente. Esto es que cada crisis ha llegado a ser suya. Cuando te dedicas y vives en esta crisis constante, se dice que en el cuidado pastoral se dice que es irse a la cama con el paciente, es decir, no te lo quitas de la cabeza, se queda todo el tiempo contigo, te quedas y se queda contigo. Entonces esa es una situación que no está funcionando. Es una señal de peligro, el enfoque es que es una señal de peligro. Otra señal de peligro, dice, saltando de una tarea a otra. Fíjense que sí me ha pegado por todos lados, por la cuestión del tiempo y esta por la saltear de una tarea a otra. En serio, saltando de una tarea a otra.
Aquí menciona que esta es otra señal que detecta el mal uso del tiempo. La flexibilidad es hermosa y fundamental, pero si el método del frijol saltarín mexicano se aplica al ministerio como una forma de vida, las energías del pastor serán usadas pobremente y menos eficientemente que si lo fueran reconocidas en todo su potencial. Aquí lo que me llamó la atención es esa forma del frijol saltarín mexicano, porque estamos en México. Entonces me quedé entendiendo un poco de qué estaba enfocando allí, pero como está mencionando que es saltar de una tarea a otra, igual me vi como dice, me puse el saco de esa indicación. Me puse a investigar en internet cómo era esto del frijol saltarín y encontré lo siguiente. Dice que el ciclo de vida de los frijoles saltarines comienza con un delicado proceso. Después de eclosionar de un huevo depositado de una polilla en el interior del frijol. O sea que una polilla deposita un huevecillo en el interior de un frijol. Luego la larva comienza a devorar el contenido del mismo, creando un espacio vital para sí misma. Para asegurarse de no soltarse por el movimiento del frijol, la larva se adhiere a él mediante hilos de seda, asegurando su supervivencia en este inusual refugio. Entonces lo que lo hace brincar es una larva que está viviendo adentro de ese frijol. Luego nos sigue describiendo que la larva puede pasar meses dentro del frijol, experimentando periodos de letargamiento para conservar energía. Durante la primavera, cuando las condiciones son propicias, la larva finalmente busca la salida a través de una pequeña trampilla redonda, dejando atrás su cápsula pupal. Emerge como una diminuta polilla de color gris y plateado que solo vivirá unos pocos días. Entonces, cuando se forma un frijol saltarín, que de hecho, miren, encontré la imagen en esa página que estuve investigando, frijoles saltarines. Esa significa la larva, esta pequeña parte ahí. Yo imagino que por allí sería el orificio donde estaría por salir, pero esa es la que provoca que el frijol esté saltando. Esa larva interior vive allí adentro. Bueno, ese saltar nos dice que la persona que salta de una tarea a otra pronto será clasificada como impulsiva, aun si no lo es de verdad. Luego la juzgarán como incapaz de hacer juicios maduros y permanentes. Mucha gente cree que una persona impulsiva difícilmente puede tomar decisiones permanentes y maduras. Aquí es donde les digo que a mí me pega, porque yo tengo una característica siempre infantil. Yo estoy feliz, disfruto lo que hago, pero cuando deja de ser divertido, cuando deja de ser algo feliz, ya no lo quiero. Y quiero brincarme a otra cosa, ya quiero dejar eso, ya no me hace feliz, ya no me hace útil, ya no me hace... Son términos que se involucran. No me hace útil, no me hace productiva, no me hace feliz. Me tiene en ansiedad constante por estar con conflictos y estoy buscando irme a hacer otra cosa, salirme y hacer otra cosa. Entonces tiene que ver con esa parte infantil que yo entiendo que tengo como debilidad, diría yo, o como defecto de ser tan así. Y bueno, esta me cayó otra vez, la del tiempo y la de la saltarín de actividades y de tareas. Dentro de las señales de peligro nos da la letra C, que es dilatar las cosas. Esta es otra señal de peligro, dilatar las cosas. Esta es una tercera señal.
significa dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Esa es una frase, un proverbio diría yo, que decimos coloquialmente. La frustración es que mañana todavía tendrá que hacerse y consumirá el doble de energías que haberlo hecho hoy. Consumirá el doble de energías que haberlo hecho hoy. Postergar es un enemigo de todo pastor serio. Estamos también considerando quienes están dentro del ministerio, además del ministerio pastoral, que este es el principal enfoque, pero aprovechando quienes no estamos en el ministerio pastoral, pero ministramos en alguna manera. Y aquí habla de que el postergar es un enemigo de todo pastor, por más serio que este pastor se vea. Postergar siempre es una situación de peligro. Posponer las actividades de hoy para mañana pueden ser demasiado tardes. Postergar las cosas es un hábito que solo puede vencerse con disciplina. Postergar la tarea le causa al pastor enfrentar la misma tarea desagradable, no solo una vez, sino varias. Cada vez que te vas a enfrentar a hacerla, estás sufriendo esa impresión desagradable. Y otra vez, cada vez que estás ahí, estás en ese sufrir. Y no te conviene sufrirlo, pero es una señal de peligro con relación al tiempo. En este cuarto, el señal de peligro nos ofrece el siempre atrasado, el elemento de siempre atrasado. Esta es otra señal de peligro, siempre atrasado. Y nos dice que estar atrasado es otra señal. Llegar tarde a los compromisos y reuniones es uno de los pecados imperdonables del pastor. Con tantas situaciones de intensa carga emocional, como son las bodas, los funerales, las entrevistas, el pastor no puede darse ese lujo. Hacerlo un hábito lo pondrá en peligro con muchos miembros de la iglesia, porque los va a tener en la espera, porque los va a tener ahí a qué hora, el tiempo, ¿no? Esa es la parte que nos hace peligro, el uso del tiempo tardándose, llegando tarde. Otra señal de peligro, irritabilidad. Esta es otra que me sorprendió, irritabilidad, una señal de peligro. Y nos dice que esta es una quinta señal. Una administración pobre del tiempo deja poco lugar para las cosas que necesitan hacerse adecuadamente y para la que nos da gusto hacer. Cuando el manejo del tiempo es inadecuado, nos ponemos irritables. Esa parte es algo que sucede cuando no nos organizamos en el tiempo, cuando no administramos bien el tiempo y nos vienen las interrupciones porque no pudimos lograr hacer lo que nos gusta hacer y que lo tenemos inadecuadamente porque se nos venció ya el tiempo y nos pone irritables. De aquí nos está ubicando en un ejemplo de cómo podemos tener en cuenta el tiempo o la utilidad del tiempo. Nos da la cita de Mateo 28:19, por tanto, id, y aquí resalté id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas, que guarden todas las cosas. Aquí lo que nos está orientando en este enfoque es que la Gran Comisión dice que es afectada esta Gran Comisión por la partícula id en lugar de imperativo, que más que pensarlo como un imperativo que decimos es un mandato, dice que se debe considerar como un afectar de la partícula id. Toda esa comisión está afectada por la partícula id. Y lo describe así, su traducción literal es cuando vayáis a las naciones, que de hecho me hace recordar que en una de nuestras clases de evangelismo, me parece, que nos hacía
es esa reflexión respecto de ese ir como un yendo, como si fuera algo cotidiano, como si fuera algo rutinario, algo que se hace como parte natural del día a día, que no es momentos sí, momentos no, sino que entre tanto que estás yendo, entonces ahí en ese debes involucrar esto también. Entonces hacerlo como rutina, pero también dentro de ese estar yendo, que no quede solo ir, sino que incluyas, que en este caso es lo que viene aquí reflexionando. Dice que los discípulos debían usar el tiempo sabiamente. Su tarea y sus metas fueron una actitud, una conducta. Entonces hacerlo como ya un estilo de vida, un comportamiento de estar yendo a las naciones. Cuando vayáis a las naciones, porque había que ir a las naciones, había que divulgar este mensaje. Y la parte que nos está haciendo reflexión es que hay una amonestación. La amonestación es como una advertencia que no debe desligarse su importancia. Dice que fue habituarse a ir, pero no solo a ir, a bautizar y a enseñar. Entonces no lo deja como aislado, sino que lo incluye dentro de B. Mientras estás yendo debes de ir bautizando y debes de ir enseñando. Entonces está hablando de la formación que involucra el hecho de formar discípulos. Como decir, use su tiempo para dedicarse a ser discípulos, pero serlo. Es lo que me llama la atención. No dice hacerlo, serlo, ser discípulos. Entonces, enseñar y ir y enseñar. Yo misma necesito ir en ese andar, irme enseñando a guardar cosas de la Biblia, a ser un discípulo también. De hecho, aquí se termina ya lo que es el contenido de este capítulo, pero lo que quería ver es si podríamos ver le llamaba actividades personales, porque nos lo está poniendo como una lista de ayuda para el pastor y sus funciones, ¿no? Y quisiera ver si lo podemos dar una repasadita rápida. Dice, un lugar para comenzar al planear el mejor uso del tiempo es controlarse a sí mismo en términos de las siguientes preguntas. La A, ¿qué actividades hago yo cada día? La B, ¿qué actividades mi iglesia espera que yo haga cada día? La C, ¿qué actividades soy capaz de hacer? La D, ¿qué actividades completo cada semana? La E, ¿qué actividades mi iglesia espera que yo haga semanalmente? Y la F, ¿qué actividades soy capaz de hacer cada semana? Lo que entonces es la recomendación es que no dejen de ver esta hoja de aprendizajes personal, de actividades personales de aprendizaje, para enriquecer más el trabajo de este capítulo. Y este sería el penúltimo, el último es el 8º capítulo, y entonces estaríamos iniciando otra clase más. Aún no tengo previsto cuál sería la siguiente, pero estaré orando para ver qué Dios me da de indicación para continuar con estos temas de escuela teológica. Y por lo pronto, pues recordarles que en el lugar donde subo este video, que puede ser en YouTube o en Facebook, pongo también los enlaces para descargar estas diapositivas y esta tarea de actividades personales de aprendizaje. Y pues vamos a orar para despedir el estudio. Gracias, Padre, te damos porque en realidad cada tema de los que estamos trabajando nos confronta y nos ayuda a darnos cuenta de que es importante el uso de nuestro tiempo. Permítenos ser sabios y poder ser siervos eficaces en nuestro ministerio con estos temas que nos están apoyando en ese camino para ser un ministerio eficaz. Gracias, Padre, por esta bendición. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Y pues nos vemos a la próxima, la última ya, con este tema de deberes pastorales. Que Dios les bendiga.